Buenas tardes. Les damos la bienvenida al webcast Physical Return to Work, cómo asumirá su empresa el reto de volver a la nueva normalidad, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio de la herramienta del Q&A ubicada en el panel de control en la parte de abajo de sus pantallas. Las mismas serán contestados por nuestros expertos durante la sesión. Debido a que la situación actual nos obliga a estar cada persona en su hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Estaremos compartiendo la grabación del webinar y la presentación con ustedes por medio del correo electrónico con el que se inscribieron a la sesión. Sin más, les dejo con Rafael Sayagues, Tax and Law Managing Partner para LATAM North. Muchísimas gracias y bienvenidos y nuevamente gracias a todos por acompañarnos esta tarde en otro evento virtual más de nuestra serie sobre la nueva realidad empresarial relacionada con el COVID-19. Desde que inició la crisis asociada con la pandemia del COVID-19, en EY decidimos enfocar el modelo de negocios tanto para nosotros mismos como para nuestros clientes bajo el concepto de la empresa resiliente, que ya algunos de ustedes pueden haber visto en otras de nuestras sesiones virtuales, así como en nuestros materiales, y que se resume en este gráfico que les estamos presentando hoy. La empresa resiliente es aquella organización que ante situaciones de disrupción y cambio tienen la capacidad de muy rápidamente identificar las áreas críticas dentro de su organización que tienen que ajustarse y que además tienen la capacidad, después de ese ajuste, de implementar los cambios necesarios para poder mantener su operación bajo las tres fases principales que hemos podido identificar en este tipo de situaciones y de crisis, que son, como se llaman en inglés, el now, el next and beyond, o el ahora, lo que sigue y el futuro. Pero además son aquellas organizaciones que tienen la capacidad y tienen la resistencia para poder evolucionar de un modo de supervivencia y de protección del negocio para rápidamente identificar cuáles son sus necesidades para evolucionar a un modo de sostenibilidad y sobre todo de crecimiento hacia adelante. Cambio slide, por favor. En la próxima hora, hoy vamos a tratar un poco de adivinar el futuro con ustedes. Vamos a tratar de compartir algunas de las consideraciones más importantes en relación a lo que hemos podido llegar a determinar e identificar que son aquellos potenciales retos que vamos a tener que enfrentar ante los procesos de retorno físico a nuestras empresas bajo un nuevo normal. Es decir, para cuando eventualmente nos acordemos que ya no vamos a poder andar simplemente en t-shirts y que existían los zapatos y vamos a dejar las pantuflas y que tengamos que empezar a reconsiderar cómo vamos a hacer ese retorno físico a nuestras instalaciones y con nuestra gente. Y para esto tenemos que recordar que pocas crisis anteriores verdaderamente han tenido el nivel de impacto, no solo a nivel de salud, sino a nivel de nuestras áreas sociales, de nuestras economías, como esta pandemia que estamos viviendo. Ha sido una disrupción total, generalizada, que impacta tanto nuestras vidas a nivel personal como todos los componentes y sectores de nuestra economía. Ha sido una crisis donde la realidad es que todos nos hemos visto afectados de una u otra forma. Y como resultado del nivel de disrupción que estamos viviendo, el entender cómo será ese nuevo normal, cuál será esa nueva realidad a la que tenemos que enfrentarnos, es definitivamente un concepto indefinido, sujeto a constante cambio y en muchísimos casos cambios incluso de a diario. Pero algo muy importante es que son cambios que tenemos que llegar a reconocer que en una gran medida están sujetos a influencias y fuerzas que no necesariamente podemos controlar, pero que al final de cuentas van a impactar la forma directa en la que nosotros manejamos nuestros negocios. Hoy vamos a cubrir lo que estamos conceptualizando como las áreas críticas iniciales de enfoque que todos deberíamos de estar ya considerando para la siguiente fase de evolución de esta crisis. Y para eso tenemos hoy un equipo multidisciplinario de nuestra organización regional que van a compartir con ustedes todos estos temas.
Hoy nos vamos a enfocar en el tema de los ajustes operacionales bajo el concepto del modelo híbrido que nuestro socio del área de ambiental y de seguridad ocupacional y riesgo, Roberto Cordero, nos va a comentar. Vamos a hablar luego del concepto de un plan de activación cultural para nuestra organización y nuestra gente, que nos comentará Jennifer Alfaro, de nuestra práctica de asesoría en talento. Vamos a enfocarnos sobre los temas regulatorios en materia de fuerza de trabajo con con Laura Navarrete, de nuestra práctica de laboral. Y después vamos a entrar en las áreas de lo que son el modelo de tecnologías ágiles y disruptivas para considerar bajo el nuevo normal y el centro de comando, a donde Fernando Alvarado, Julio Palavicini y Andrés Dobles nos van a estar compartiendo. Como introducción adicional a todos estos temas, quiero ahora dejarlos con un pequeño video que claramente creo que ejemplifica muchos de estos conceptos que vamos a discutir. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y los dejo entonces con este pequeño video de introducción. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Espero hayan disfrutado ese video tan emocionante y que nos pone justamente de introducción un tema importantísimo en este modelo híbrido y en este modelo donde tenemos que mezclar lo que hemos venido haciendo con una nueva realidad. Vamos a entrar de lleno con esta presentación y vemos en esta filmina justamente el entender la dinámica de lo que es hacer un análisis de lo que ha venido a cambiar esta crisis, no solo desde el punto de vista de nuestra salud y entender que estamos por primera vez enfrentándonos a una situación compleja en donde hemos tenido que emprender conocimiento desde el punto de vista hasta biológico. Hemos tenido que entender que hay un nuevo microorganismo, hasta un concepto casi que celular o no celular de una afectación que están teniendo todos nuestros empleados, nuestros colaboradores, las personas de cualquiera de los niveles de producción, de las economías formales e informales, y que han tenido directamente la posibilidad de entender estos cambios a partir de cómo vino la disrupción, ya sea en el negocio desde el punto de vista operativo, ya sea directamente en mi fuerza de trabajo, o ya sea en la logística y trabajo conjunto, no solo con mis clientes, sino también con mis proveedores. Este tema nos ha afectado y hemos tenido que tomar la decisión de hacer una profundidad en el trabajo digital y entender que la disposición no solo nuestra, sino de nuestros colaboradores, de nuestra fuerza laboral, de nuestros clientes y hasta de las instituciones del Estado, que en muchas ocasiones no presentaban estas soluciones o estas posibilidades, se han adaptado en forma rápida. Hemos visto en países centroamericanos y también en la parte del Caribe cómo inclusive municipalidades locales que antes no nos podían ofrecer servicios en forma digital o en plataformas de acceso, era importante la necesidad de adaptar rápidamente estos temas. Pero sin embargo, cuando ya hablamos de un retorno o cuando hablamos de una continuidad de negocio,
debemos que entender que el enfoque debe ser holístico. Y este enfoque nos obliga no solo a entender la dinámica de lo que estamos pasando desde el punto de vista de salud y comprender que esto no nos impacta solo en las vías respiratorias y en la forma física en que nos presentamos, pero además nos impacta en las condiciones de nuestro trabajo. Desde lo que son empresas que se hospedan hoy en instalaciones físicamente seguras, que antes en sus condiciones de salud y seguridad tal vez nos preocupábamos por la luz, por la cantidad de aire, por la ventilación, y ahora tenemos que hablar de limpiezas profundas en donde se debe estar monitoreando y estableciendo rotaciones por nuestro personal, protegiéndolo también, que es nuestro personal de batalla en este momento, donde tienen que implementar procedimientos y protocolos para atender ya sea no solo zonas de alto tránsito, sino tal vez hemos tenido que cambiar hasta los flujos en cómo nos comportamos a la hora de entrar a nuestra empresa, salir de nuestra empresa y más aún a la hora de tener que atender a nuestros clientes. Esto nos obliga a un modelo operativo que no debe contemplar únicamente los protocolos internos, debe contemplar los protocolos externos, y dentro de nuestros protocolos internos hay clientes internos que nos demandan atención. Debemos estar claros cómo estamos revisando nuestro recurso humano, cómo está ese teletrabajo, estamos cumpliendo con esos protocolos ergonómicos para asegurar su salud y sus condiciones en sus estaciones, desde sus casas o desde las zonas seguras. Estamos verificando de una forma estadística y con una línea base para entender que desde el punto de vista operacional, para que no tengamos disrupturas a nivel de la operatividad, tenemos claras las herramientas que necesitan, tenemos claras las capacidades tecnológicas de los lugares donde vivo y más aún, pensando fuera de esta caja que nos lleva al enfoque únicamente empresarial corporativo, ¿cómo están las otras áreas? ¿Cómo está el sector agroindustrial? ¿Cómo podemos aplicar estos protocolos también a una producción agrícola o a una producción agroindustrial que tal vez tenga desde ya algunos lineamientos o algunos requerimientos de seguridad por sus productos, pero que ahora deben incorporar temas de síntomas, temas de temperatura, temas de análisis de cómo está su estado de salud, inclusive antes de llegar a la empresa. Es así como la tecnología nos va a venir a cambiar muchísimos de estos temas y nos va a venir a tener que estar informados en un tiempo real. Y este tema de tiempo real nos obliga a tener que hacer un análisis de la situación actual de cada país. Ejemplos rápidos. Este fin de semana, República Dominicana pide volver al trabajo, volver otra vez a la ocupación de las instalaciones, en el pico más alto de la crisis, en el pico más alto de la cantidad de casos, sospecha y casos confirmados. ¿Serán entonces que las medidas de protección personal deben fortalecerse y estar en una forma robusta si es que vamos a mandar a nuestros equipos a tener que enfrentar estos riesgos? Adicionalmente, es como este modelo híbrido donde tal vez implementemos todavía teletrabajo y profundicemos por muchas semanas más, tienen que empezar a abrirse y ese abrirse nos lleva a entender cómo están funcionando nuestros clientes, cómo están funcionando nuestros enfoques y cuáles son las herramientas y protocolos que debemos atender para poder buscar esta nueva realidad, una nueva realidad que nos está tocando la puerta y nos está pidiendo que entremos a valorar y a revisar todos estos elementos. Es aquí donde hemos podido desarrollar no solo protocolos internos, sino externos, para poder, con herramientas tecnológicas, como vamos a ver más adelante, tener un comando central y un comando capaz de enfrentar la crisis en tiempo real. Tomando en cuenta también los cambios que está teniendo la situación país y tomando las aristas de información o falta de información, como en el caso de algunos países donde no se encuentra una data la cual podamos o tengamos de ayuda para tomar decisiones. Como veremos en el próximo slide, es importante entender justamente que los protocolos, ya no solo internos, sino también de nuestros clientes, cómo tenemos que entender que el tiempo de traslado, el tiempo de ingreso y el tiempo de poder responder a las consultas de nuestros clientes se vienen en una palabra clave. Cómo estamos en la confianza de los procedimientos y los protocolos que estamos haciendo internamente y cómo le demostramos a nuestros clientes el compromiso de tener una continuidad de negocio y de seguir obedeciendo nuevas reglas
nuevos lineamientos que nos ocupan usar mascarilla, usar equipo de protección personal, usar pantallas físicas, revisar nuestros zapatos, verificar temperatura, hacer limpiezas profundas, y es así como también nuestros proveedores deben envolverse en estas necesidades y estos requerimientos. La productividad de nuestros empleados, como veía en la primera filmina, va a ser crítica, y el que conozcamos la línea base y las estadísticas de cómo está el resultado de su teletrabajo va a ser fundamental para entender un modelo híbrido donde, dependiendo de la crisis, puede ser que hagamos un retorno escalonado o que tengamos que devolvernos. Esto ya está pasando en países como Singapur, está pasando en países inclusive igual con datos similares a los de Centroamérica, como Nueva Zelanda, donde se han tenido que tomar medidas hacia adelante y tomar medidas de contención o remediación. Es así como las herramientas que vamos a ver más adelante nos van a profundizar en el tema de uso de tecnologías y digitalización de la información, como inclusive el consumidor y, por qué no, nuestros proveedores y a nuestros colaboradores están dispuestos a dar más información de su estatus y de su salud con tal de vencer esta pandemia. Ha sido una estadística importantísima que hemos visto recientemente, y la capacidad de resiliencia de nuestras empresas y la disposición a tomar estos cambios requiere nuevos líderes. Líderes que estén seguros de hacer estos cambios, líderes que estén listos para tomar esta iniciativa y líderes que puedan demostrar en las siguientes herramientas que vamos a ver su capacidad para poder entrar a ser una empresa resiliente. Así lo vemos en esta próxima filmina, donde entenderemos justamente, y aquí les damos un valor agregado desde ya en la presentación, donde pueden acercar sus dispositivos inteligentes a el código QR y hacer un pequeño análisis de cómo está su empresa en este proceso de resiliencia. Vean todos los actores que tenemos, vean que el tema financiero, vean cómo respondió la banca, vean cómo han respondido también los consumidores, vean temas de apoyo en servicios institucionales que tal vez se han demorado en el cobro o se han suspendido, como temas eléctricos y de agua, pero que las comunidades han respondido con confianza e inclusive pagando en tiempos de suspensión de cobro de estos mismos. Debemos entender el talento de la fuerza que tenemos y la capacidad de nuestros líderes para adaptarse, pensando siempre en el bienestar de nuestros empleados y asegurando la continuidad de negocio. Es así como le cedo ahora la palabra a Jennifer para que nos acompañe en las próximas herramientas. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Tal cual lo viene diciendo Roberto, y sabemos todos, de acuerdo a esta nueva realidad, que ya no es futuro, ya es nuestra realidad actual, hay cambios. Nuestras organizaciones están cambiando de una forma u otra. Los modelos operativos, me disculpo si se escucha mucha lluvia, pero acaba de empezar a llover bastante fuerte por acá. Entonces, nuestros modelos operativos sin duda están cambiando, y esto hace que cambie la forma en la que trabajamos. De una forma u otra nos está afectando a todos, la forma en la que interactuamos, cómo reportamos, cómo nos comunicamos, cómo nos proyectamos, cómo hacemos de conocimiento el trabajo que estamos haciendo, e incluso la forma en la que lideramos. En la lámina a continuación, lo que traemos justamente es esa necesidad de poner al humano en el centro. Definitivamente sabemos que tenemos colaboradores que están sufriendo cambios, que están viviendo cambios junto con nosotros, con nuestras empresas, transicionando a ese nuevo modelo operativo o incluso ese nuevo modelo de negocio, porque algunas organizaciones han tenido que modificar radicalmente su modelo de negocio. Esto sin duda genera incertidumbre, genera estrés y por ende le pega directamente a la productividad, siendo mantener la productividad o recuperar la productividad justamente uno de los mayores retos que tenemos como organización. La única forma en la que podamos estabilizar esos nuevos modelos de trabajo híbridos, tal cual como nos lo ponía Roberto sobre la mesa, es lograr la adopción de la gente a todas estas nuevas formas de trabajo. Y ahí es donde nosotros desplegamos 5 diferentes variables que sin duda tenemos que atender y a lo cual le llamamos una activación cultural. Para hacer esta activación cultural necesitamos pensar
la necesidad que tiene cada una de estas personas de mantenerse comunicado, de saber tener muy claro el propósito de la organización, si el modelo operativo cambió, si el modelo de negocio cambió, cuál es ese propósito, qué es lo que nos mueve. Necesitamos volver a inyectar el ADN en la gente, necesitamos volver a contagiarlos de esa necesidad de trabajar en equipo, a pesar de que estamos en nuevas formas de trabajo. Sin duda vamos a tener que atender temas de capacitación, vamos a tener que habilitar a nuestra gente con nuevas herramientas, vamos a tener que enseñarles a utilizar esas nuevas herramientas. El ciclo de vida de los empleados dentro de una organización puede estar cambiando completamente. Cuando yo tengo este modelo híbrido donde tengo gente trabajando en remoto o toda la gente trabajando en remoto o unos remoto y otros físico, definitivamente hay nuevas habilidades de comunicación que hay que desarrollar, el uso de las herramientas, como les decía. Y hasta que la gente sienta que tiene estas nuevas herramientas, esto va a ir bajando un poco ese estrés y esa incertidumbre. Esto tiene que venir definitivamente acompañado de muy buena comunicación. La comunicación tiene que ser oportuna, tiene que ser abierta. Tenemos que tener bien claramente definidos los canales de comunicación para que la gente pueda venir hacia nosotros y aclarar cualquier duda. En parte de este proceso de comunicación, la gente necesita también sentirse protegida, necesita sentirse segura, y estos centros de comando, de lo que más adelante también vamos a profundizar, son a través de la comunicación una de esas principales herramientas justamente para que la gente pueda nivelar un poco su nivel de estrés y su ansiedad o esa incertidumbre, teniendo claro hacia dónde vamos y cómo lo vamos a lograr todos juntos, sabiendo que estoy aprendiendo esta nueva forma. Eso obviamente hace adoptar la forma en la que yo me comunico, la forma en la que mido, la forma en la que contrato, la forma en la que incentivo, la forma en la que mantengo motivada a la gente. Todo tiene que cambiar para ajustarse a esa nueva realidad, lo cual nos lleva a tener que hacer un cambio en la forma en la que hacemos la planificación y el despliegue de nuestra fuerza laboral, ¿verdad? Desde los procesos, algunos roles ha habido que cambiarlos para justamente adoptarlos a esta nueva realidad. Y sin duda, incluso a nivel de liderazgo, hay nuevas competencias, nuevas habilidades que hay que cambiar. No es lo mismo tener a toda la gente trabajando junta, podernos encontrar en un pasillo y platicar de una nueva idea que surgió, que tener estas nuevas formas, incluso equipos híbridos donde tengo que saber comunicarme de forma diferente, acercarme de forma diferente, motivar de forma diferente, dependiendo de dónde tenga a la gente. Y es por eso que hablamos de todo esto de activación cultural, ¿verdad? Como les decía hace un rato, es volver a inyectar a la gente el ADN de nuestra organización, que tengan claros hacia dónde vamos y que los estamos acompañando y que ellos son el centro. Y es que si no los convertimos en el centro, no hay forma de que logremos estabilizar nuestro nuevo modelo operativo. Si no hay adopción de las formas de trabajo, si no hay adopción del cambio, no hay estabilización del modelo operativo, y eso nos va a tener en una marea, en un vaivén de cambios que cada vez va a ser más difícil de controlar. Y el hecho de que estemos hablando de personas no significa que no podamos también valernos de herramientas para estos procesos. En el siguiente slide, justamente acá quisimos nombrarles algunas herramientas que ya nosotros hacemos, de las cuales ya nosotros hacemos uso y que hemos puesto a disposición también de nuestros clientes, que justamente nos ayudan en todo este proceso. Son aceleradores que lo que me ayudan es justamente a que estos procesos que son propiamente de gente y que a veces cuando hablamos de cultura y hablamos de gestión del cambio y hablamos de comunicación, solemos pensar que son temas muy subjetivos. Sin embargo, ya existen herramientas que también nos ayudan a hacer esto más objetivo, más medible, poder ir tomando decisiones e ir haciendo ajustes de las decisiones en el camino basados en información y no solamente en lo que sentimos o en lo que creemos, que también son variables que deben ser tomadas en cuenta. Tenemos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el Cultural Fitness, que es un diagnóstico justamente para ver qué tan arraigado, qué tan claro está el ADN de mi organización, qué tan arraigado está en la gente y cómo a partir de ahí podemos lograr empezar a crear o revivir los comportamientos que deseamos de nuestra gente para que formen parte de este cambio. Definitivamente, una de las habilidades que vino para quedarse es aprender a trabajar en remoto, y otra es flexibilidad. Esto
sin duda este tema de la pandemia y esta nueva realidad forzó o aceleró un proceso de cambio, de transformación que ya de por sí sabíamos que venía, simplemente lo aceleró. Y esto va a ser la constante. Estos cambios van a ser la constante y flexibilidad definitivamente es uno de esos comportamientos y de esas variables que necesitamos tener en nuestra cultura y es parte de lo que este tipo de herramientas nos ayudan a promover. Otra herramienta súper poderosa es el Leadership and Team Assessment, que justamente lo que busca es identificar qué es lo que motiva a las personas a trabajar, a lograr objetivos y cómo llevo esto a los comportamientos de los equipos para desarrollar en los líderes los comportamientos necesarios justamente para liderar y llevar a toda la organización hacia ese norte que queremos llegar. Entonces, como ven, hablamos de gente, hablamos de tener la gente como centro, pero no por eso no hay habilitadores que nos puedan ayudar a acelerar y hacer de estos procesos algo objetivo, medible, que nos facilite decisiones informadas. Obviamente en medio de todas estas decisiones y esta mezcla de tener la gente trabajando desde la casa, de cómo me comunico, de cómo le contrato, de cómo incentivo, también tiene temas legales que debemos considerar y es justamente del tema sobre el que nos va a ampliar mi compañera Laura Navarrete a continuación. Muchísimas gracias, Jennifer. Efectivamente, como Jennifer puntualizó, y yo creo que va a ser la constante de todos los panelistas, el mundo de negocios cambió. El tema es que el derecho muchas veces se adapta mucho más lento que los hechos. Entonces, es clave que como organizaciones nosotros nos adaptemos y nos adelantemos a las posibles regulaciones que van a venir a futuro. El ejemplo perfecto de esto es el teletrabajo. En Costa Rica, por ejemplo, había una ley de teletrabajo desde septiembre de 2019. En El Salvador y en Panamá se emitió una ley de teletrabajo específicamente ante la situación de pandemia, pero el resto de países continúan aún sin regulación específica sobre este tema en concreto. Esto no quiere decir que el teletrabajo no haya llegado para quedarse, todo lo contrario. El teletrabajo ya es una realidad. Y como compañías no podemos utilizar la excusa de que no existe una regulación país al respecto para efectos de no tener normas que efectivamente se ajusten a esa realidad. Es clave entonces que como empresas también empecemos a implementar mecanismos de, por ejemplo, negociación colectiva e individual con los trabajadores, porque es mucho más sencillo poder implementar nuevas medidas que sean consensuadas con estos trabajadores y no que sean impuestas unilateralmente por la compañía. Además, Jennifer también mencionó varias veces el tema de la flexibilidad. La normativa laboral en la gran mayoría de la región es bastante inflexible. Sin embargo, la posibilidad de llegar a consensos disminuye eventualmente los riesgos, como vamos a ver en el segundo tema de gestión de riesgos. Ahora, el hecho de que yo como compañía me adelante a estos cambios no quiere decir que no tenga que estar justamente siguiendo muy de cerca eventuales modificaciones que puedan surgir en la regulación nacional. Las autoridades están constantemente implementando cambios normativos y es importantísimo que las compañías tengan una adecuada asesoría para efectos de saber cómo mantenerse al día con estos eventuales cambios. Por ejemplo, hay regulaciones sobre restricción de tránsito, restricción vehicular, la posibilidad de que yo le dé a mis colaboradores salvoconductos o constancias para que puedan transitar libremente, implemento nuevas herramientas o facilito, por ejemplo, algún mecanismo de transporte para que ellos se puedan trasladar a su trabajo. Disminuyo, más bien maximizo la distancia que pueda tener entre los trabajadores para efectos de hacer un uso adecuado del espacio, uso los comedores, implemento jornadas parciales presenciales para que eventualmente las personas no tengan que hacer uso del comedor. Todos estos puntos son indispensables tomarlos en cuenta, pero además estar muy al día con la nueva regulación para efectos de saber y tener constancia de que yo estoy cumpliendo con lo que la regulación ha especificado. Aquí entra el gran tema que muchas de las corporaciones estipulan, que es el tema del compliance, estar en cumplimiento. Y justamente es indispensable para implementar muchas de las medidas que la regulación laboral permite, por ejemplo, la suspensión de los contratos de trabajo, eventuales reducciones de jornada, despidos o incluso acceso a apoyo económico. Muchas de estas medidas se pueden accesar únicamente si yo como empresa puedo demostrar que estoy en cumplimiento con mis obligaciones ante la seguridad social y frente a mis trabajadores. Entonces el cumplimiento resulta clave en más de un aspecto. Y aquí entramos
a la eventual gestión del riesgo. Es evidente que justamente ante la inflexibilidad de muchas de las normas laborales, específicamente en toda la región, en cuanto a jornadas, por ejemplo, en cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos con los trabajadores, hay un concepto clave que es importantísimo tomar en cuenta en este momento, que es la posibilidad de llegar a riesgos administrables. Es decir, qué tanto yo puedo ir un poco más allá, siempre manteniéndome en un nivel de riesgo que yo quiera efectivamente sostener. Muchas veces la normativa tiene zonas grises o eventualmente, por ejemplo, la interpretación que le dan los jueces no es clara o es contradictoria. Entonces aquí es muy importante tener una adecuada asesoría que me permita identificar cuáles son esas zonas grises y cuáles son las diferentes interpretaciones para ver qué nivel de riesgo yo me siento cómodo asumiendo. En este momento de incertidumbre, asumir malas prácticas que después me expongan a reclamos de los trabajadores en sede judicial o en sede administrativa puede empeorar la situación de incerteza. Entonces, es clave que se den todos los pasos de forma muy segura y de forma muy planificada. Entonces, justamente la gestión del riesgo es clave en ese sentido. La seguridad y salud ocupacional definitivamente es un punto indispensable tomar en consideración en este caso. Hay que establecer protocolos de regreso a la oficina que no sean un one size fits all, es decir, sino que yo necesito un traje hecho a la medida para mi compañía, para mi industria y para mi sector, para efectivamente garantizar que ese retorno a las oficinas se va a ajustar a la legislación, pero se va a ajustar además a mis necesidades como empresa. No trata de regresar por regresar, sino que se tiene que hacer de nuevo de forma planificada. Y aquí es donde entra también el nuevo liderazgo. Como compañías no se puede simplemente tomar decisiones de forma reactiva, es decir, no puedo yo simplemente entender qué es lo que dice la ley, o la nueva regulación o la nueva directriz y a partir de ahí tomar decisiones. Tiene que tomarse y tomarse en cuenta todos los puntos de vista de la compañía de forma integral. Y justamente tengo que hacer una planificación estratégica porque eventuales medidas como suspensiones de los contratos de trabajo, despidos o reducciones de jornada no las puedo hacer simplemente pensando en el ya, en el now, sino que tengo que hacerlo justamente teniendo mira el beyond y el next. ¿Qué va a pasar a futuro? De nada me sirve a mí despedir a todos los trabajadores que ya he capacitado si eventualmente los voy a necesitar en un plazo de 1 año o menos. Ahí también es importantísimo no tenerle miedo a mezclar las eventuales medidas. Yo puedo hacer cambios de turnos, puedo hacer trabajo remoto, puedo hacer toma de ciertos mecanismos de flexibilización de la jornada, puedo suspender contratos, puedo reestructurar. Muchas de las compañías tenían pendientes y saben y tienen muy claras cuáles son sus falencias, pero no habían tomado las decisiones para hacerlo. Como han mencionado los anteriores panelistas, el momento para tomar decisiones es ya. Entonces, justamente decisiones que se estaban tal vez alargando, el momento que llegó para su implementación es ahora. Y aquí entramos también a la comunicación y la capacitación. Como dijo Jennifer, en este momento hay muchísima incertidumbre. Si para las mismas empresas es difícil seguir la pista, las medidas que se están implementando por parte de las diferentes autoridades, lo es aún más para los trabajadores. Entonces, es indispensable que como compañía sepamos comunicar adecuadamente, porque como dice el dicho, en guerra avisada no muere soldado. Pero si yo quiero eventualmente exigir el cumplimiento de ciertas medidas nuevas que estoy implementando a lo interno de la compañía, pues tengo que garantizar que esos trabajadores conocían de esas medidas. Y además, tengo que garantizar que tienen las herramientas para que sea factible cumplir con esas nuevas regulaciones que yo tengo a lo interno. Entonces, la comunicación es indispensable. Y en esta primera etapa, la capacitación puede ir muy en línea de justamente cuáles son las nuevas medidas que estoy implementando. Pero en una segunda etapa, lo cierto es que la capacitación tiene que versar por cómo yo eventualmente formar a mis trabajadores para que puedan cumplir en los nuevos roles que se les exige en esta nueva normalidad. Asegurar que tengan herramientas de liderazgo tal que puedan justamente mantener la conexión con el equipo, la transparencia, el hecho de que tengan una adecuada comunicación entre las partes va a ser clave para poder mantener la productividad y la operación andando. Entonces, dicho esto, los dejo con Fernando Alvarado, que van a entrar a ver el tema de tecnologías ágiles y disruptivas. Muchas gracias, Laura, y muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Este tema de las tecnologías me enorgullece muchísimo porque muchos de ustedes, cuando piensan en EY y nos lo dicen constantemente,
no piensan en EY como una empresa que verdaderamente está liderando temas digitales, que está liderando temas de innovación, que está liderando transformación digital. Y me siento muy orgulloso de poderles contar que tenemos equipos enormes en Centroamérica, en el resto de la región, trabajando muy de cerca con Estados Unidos, en estas tecnologías disruptivas que no solo nos han ayudado en transformación digital, sino ahorita con temas específicos de el retorno a las oficinas. Entonces, Rosy, ¿nos ayudas ahí con el siguiente slide, por favor? En esta ocasión les queríamos mostrar 4 tecnologías que estamos aplicando ya para el control de los colaboradores, para un regreso ordenado al trabajo y para poder pues traquear cómo es que se está comportando toda esta situación con la pandemia. Entonces, lo hemos dividido en 3 áreas. Una en la parte de diagnóstico, que les vamos a comentar de dos aplicaciones en ese contexto. La parte de control con analítica de videos y térmico. Y la parte de contención con una aplicación, bueno, que estamos llamando Contact Tracing. Todo esto lo hemos estado trabajando desde hace unas 10 semanas y hemos ido incorporando en los últimos días todas las buenas prácticas que hemos visto de los diferentes países, gobiernos y empresas alrededor del mundo que han hecho este tipo de soluciones. Entonces aquí lo traemos pues como un paquete que con muchísimo gusto se los vamos a compartir aquí. Continuando aquí con más detalle, la primera aplicación que tenemos para diagnosticar la salud de los empleados y el monitoreo de los empleados, Rosy, ¿me ayudas con la siguiente, porfa? Es la aplicación que llamamos como COVID Care. Esta aplicación es una aplicación muy simple de usar, que por cierto la estamos utilizando ya en EY en 14 países en la región, que básicamente lo que nos ayuda es a monitorear y a controlar la salud de los empleados. Entonces, es una aplicación que muy fácilmente uno la baja y los empleados tienen que estar dando cada 48 horas, tienen que poner pues cómo se sienten, cuál es su riesgo de un potencial contagio, habla de si tiene algún síntoma y eso genera, en esa aplicación se genera un estado de salud. Y ese estado de salud, más adelante vamos a ver que lo vamos a poder usar de diferentes formas para que el liderazgo de las empresas pueda tener un control, un monitoreo de cómo están sus personas en los diferentes puntos que tiene la compañía y que se puedan tomar decisiones adecuadas para el correcto, primero, monitoreo y segundo, para ayuda a estas personas que puedan necesitarlo. Como dice aquí, tiene 2 componentes, el app, que es de muy fácil acceso, y tiene estos tableros que en tiempo real, en real time, muestra cuál es esa salud de los empleados. Entonces, continuando, por favor, ¿qué tiene esta aplicación? Esta aplicación tiene información de contactos, tiene información de los hospitales a los cuales las diferentes compañías quieren que sus empleados vayan, puede ser por temas de seguro, por temas de comodidad, ahí van a aparecer por cliente. Esto típicamente lo estamos trabajando con cada una de las empresas, directamente con sus comités de crisis o con su grupo de recursos humanos, para que la aplicación tenga los datos relevantes para cada una de las empresas. Como les mencionaba, ya estamos utilizando esto hace más de 8 semanas dentro de EY. Ya tenemos, como ven ahí, más de 5,000 personas y ya estamos haciendo pilotos con clientes que se han acercado a nosotros para que les brindemos esta aplicación. Esta aplicación es un servicio administrado. Nosotros les damos pues toda la arquitectura y les ayudamos con el acceso a los tableros. Nosotros no hacemos ninguna actividad de monitoreo. Son ustedes mismos como clientes que pueden tener acceso a estos tableros que monitorean el estado de toda la compañía. La próxima semana entra la versión 4 que ven ahí, ya va a tener el Bluetooth Tracing que han podido ver que otras aplicaciones alrededor del mundo tienen esto. Vamos a incluir eso, vamos a incluir un API para poder inclusive tener conexión con laboratorios y saber cómo estuvieron las pruebas de algunos de los empleados que nos interesa estar monitoreando. Va a incluir contactos de emergencia de cada una de las compañías y va a tener también actualizado restricciones de viajes que cada una de las empresas, conforme va a ir volviendo al trabajo, pues va a tener cada uno sus diferencias en cómo
va abriendo los viajes para su flota, para sus colaboradores. Entonces, si pasamos a la siguiente, perdón, eso ya los dejo con Julio Palavicini. Si querés, devolvete una, porfa, para que Julio entre bien. Entonces, eso es lo que les quería mencionar con respecto a COVID Care. Y ahora sí, los dejo con Julio, que es parte de nuestro equipo de transformación digital en EY. Adelante, Julio. Muchas gracias, Fernando. Para mí es un placer estar el día de hoy y continuar mostrándoles a todos ustedes nuestras soluciones tecnológicas que son habilitadores dentro de los protocolos establecidos que tenemos para el retorno a nuestros centros de trabajo. Como ven, estamos mostrando en vivo cómo a través de algoritmos específicos dedicados a analizar la información que viene por parte de las videocámaras que la mayoría de industrias tienen hoy por hoy en sus oficinas, detectamos el uso adecuado de una mascarilla o aditamento de seguridad en cuanto a factores de salud. Incluso podemos utilizar información dependiendo de las capacidades de las cámaras que se tengan. El índice de temperatura corporal que podemos encontrar en cada uno de nuestros colaboradores en las áreas de acceso, en las áreas donde por afluencia de personal podrían encontrar cierto grado de dificultad para aplicar sus protocolos ya definidos dentro de la empresa. Pasando al siguiente slide, podemos ver otra demostración de cómo estos algoritmos analíticos pueden tomar información brindada por estas cámaras y ayudarnos a ejecutar esos protocolos de seguridad en lo relativo a distanciamiento social. Sabemos que en todas las empresas, dependiendo del tamaño, vamos a tener pues áreas y regiones de alta afluencia de personal y que tenemos que darle seguimiento a este distanciamiento social. Muchas veces es muy complicado tener visibilidad de lo que está sucediendo en todas las áreas, pero por medio de estos algoritmos es fácilmente identificable. Podemos generar las alertas para que se actúe de acuerdo al protocolo establecido dentro de las empresas. Algo importante que también les quiero comentar, pasando al siguiente slide, es el tema de inteligencia analítica y avanzada. Lo que queremos es llevar a un siguiente nivel, una siguiente escala, todo lo que es inteligencia de negocio alrededor de esta temática y este entorno, a través de análisis y visualizaciones inteligentes de todos los datos e información, así como de indicadores clave para el seguimiento y control. Podemos ejecutar, por ejemplo, un tipo de segmentación de colaboradores, tanto propios como de terceros, que están vinculados de alguna manera con nuestra empresa para determinar los niveles de riesgo de toda la población. Podemos incluir análisis georreferenciados aplicando filtros por factores de riesgo. Podemos diseñar a la medida, por medio de algoritmos predictivos, un estudio de predicción de proliferación de los vectores de riesgo y a la vez permiten generar una sugerencia automática de acciones de prevención que ayudan a mejorar en el día a día los protocolos que estamos aplicando. Personalizamos también un cierto tipo de pronóstico de impacto y seguimiento en cuanto a las evoluciones clínicas detectadas de nuestros colaboradores y cómo incluso podrían afectar los procesos de negocio que tienen relación con estos colaboradores. Detectamos también cierto tipo de brechas que son oportunidades de mejora en los procesos que estamos siguiendo y en los informes, como mencionaba Fernando. El informe en tiempo real, el informe diario, es básico para la toma de decisiones oportuna y poder contener algunos factores indispensables que tenemos que seguir para que no afecten al resto de operación dentro de la empresa. Podemos realizar también detecciones de zonas de trabajo de riesgo alto y agregar sugerencias en los protocolos de desinfección con base en algoritmos predictivos. Bien. Con esto lo que queremos mostrar es la capacidad de poder desarrollar este tipo de soluciones a la medida para cada uno de nuestros clientes. Y por último, pues tengan tranquilidad de que hemos considerado en materia de protección de datos y en el ciclo de vida completo de todo el flujo de la información, todas las herramientas de ciberseguridad, de encriptación y de protección de la información para poder hacer cumplir no solo las políticas de EY en nuestras soluciones en cuanto a temas de seguridad, sino las propias de la empresa y ayudarlos a mantener esa información y esa data protegida
para uso exclusivo y primordial de estas aplicaciones. Con esto, pues dimos una pincelada de todas las principales herramientas con las que estamos apoyando el retorno físico a nuestros centros de trabajo, y le cedo la palabra a mi compañero Andrés. Muchas gracias, Julio. Como venimos viendo en esta serie de temáticas que se han venido abordando, es crítico buscar una forma de cómo lograr una integración, especialmente si ya ustedes han conformado comités de crisis o algún modelo para poder monitorear el avance en cada una de sus etapas. Nosotros, para que sepan, ya contamos con una self-assessment tool para este Physical Return to Work, en donde van a poder dimensionar las brechas que tienen y cómo eso eventualmente les puede ayudar a subsanarlas y trazar una hoja de ruta para su programa de transición. Y precisamente lo más interesante de este tool es que les va a ayudar a definir en conjunto con nosotros una estrategia de transición y cómo generar un plan de comunicación que baje a todos los niveles para que los colaboradores tengan ese nivel de seguridad, los proveedores y nuestros clientes, de que se están cumpliendo los protocolos establecidos y que se están abordando estos temas para evitar cualquier interrupción adicional a los negocios. Una vez definida esta estrategia y entendiendo cómo el tool nos ayuda a entender las iniciativas y cómo eventualmente podemos ver esas brechas, es que se procede a una etapa de planificación y ejecución, en donde ese portafolio de iniciativas se adhiere a un programa de transición en donde lo que usualmente hacemos es una gestión de recursos que se puede hacer, tenemos mucha capacidad para ya ser nosotros los que entregamos proyectos ya en mano, como para poder adaptarnos a sus equipos en distintas iniciativas con recursos que aporten experiencia y transferencia de conocimiento. Y también gestionar los presupuestos que se requieren para financiar esas iniciativas. Y de esta forma, teniendo claridad de inclusive los riesgos y cuál es esa hoja de ruta, ¿verdad?, que van a tener cada una de estas iniciativas, poder tener un programa de transición que sea exitoso para poder llegar al punto en donde se le lograr una medición y un seguimiento, en donde lo que nosotros siempre insistimos es la importancia de gestionar los riesgos de forma proactiva y tener también ese espacio para poder discutir el nivel de avance que se tienen y poder tomar decisiones de una forma ágil, porque puede que, y estamos seguros que podría llegar a pasar, si llega a haber una segunda ola de contagio o algún tipo de interrupción que rápidamente haya que readecuar estas iniciativas, poder hacerlo a tiempo para no volver a caer hacia una etapa en donde, que ese escenario, ¿verdad?, en donde muchas empresas tuvieron muchos problemas a nivel de liquidez, entre otros. Y una vez que ese programa se monitorea y hay indicadores y habilitadores que se pueden establecer para llevar un tracking inclusive en tiempo real y controles diarios, es la importancia de migrar hacia la aceptación empresarial, en donde la gestión de cambio es crítica para poder tener éxito y poder seguir transicionando hacia esa etapa del beyond, que es donde se reinventa ese futuro, como se ha venido mencionando durante el transcurso de este webinar. Y solo para dejarles una estadística que es interesante, reciente. Pre-crisis ya veníamos hablando de que 70-80% de los procesos de transformación de las empresas fracasaban en su gran mayoría por no hacer una buena gestión del cambio. Entonces, al final, este centro de comando integrado lo que permite es dar esa visibilidad de la transición para poder ir a ejecutar de una forma efectiva y que la empresa pueda mitigar esos riesgos. Si retomando el ejemplo de lo que mencionaba Roberto de Singapur, en realidad lo que le pasó a este país específicamente y en muchas empresas es malas prácticas en temas de physical return to work que obligaron a tener que reforzar esas medidas y casi que volver al square one, ¿verdad?, para poder otra vez tratar de ver cuándo era el momento de lograr la reapertura de una serie de actividades económicas que son importantes. Con esto ya estaría concluyendo mi sección. Me parece que por el tiempo nos da la oportunidad de contestar algunas preguntas que he estado viendo que están llegando al chat. Muchas gracias, Andrés. Vamos a responder a dos preguntas. La primera va para Roberto Cordero y dice así: en Panamá estamos confinados, pero ya empezó a reabrirse la economía por lo que el gobierno define como bloques. En cada bloque se van abriendo negocios de determinadas industrias dependiendo de la necesidad que ellos consideren que pueda haber en esos sectores.
¿Qué se puede esperar de la actividad comercial siendo que los posibles clientes están restringidos en cuanto a salir de sus casas o son gente que está trabajando con salarios y o horarios reducidos? O son empresarios que antes gastaban libremente pero que ahora tienen que guardar el centavo porque no saben mañana qué pasará con sus negocios. Muchas gracias. La pregunta de Panamá es clave, sobre todo con el enfoque de las regulaciones y las disposiciones del pasado 15 de mayo y 11 de mayo. Es interesante que en el tema que mencionábamos ahora de protección de datos y demás, uno de los requisitos para los sitios de puntos de venta es identificar los grupos vulnerables e inclusive tienen el límite de edad más bajo de todos los países, estableciendo los 60 años como un límite de ese grupo vulnerable, cuando en la realidad los demás países todavía están en 65. Esto quiere decir que para atender estos puntos de venta van a necesitar información fundamental de la condición física de muchas de las personas, no solo de atención de los mismos, sino también de la permanencia en estos sitios de venta. Esto está en el apartado 3 de esta disposición y establece por etapas, además, unas fases que algunas empresas en etapa 3, etapa 4 de servicios y de atención a clientes difícilmente van a poder salir de un sistema híbrido ante el crecimiento tan importante que está teniendo en las últimas 2 semanas. Tal vez hay que entender los lineamientos y, siendo bastante corto en la respuesta, de que el gobierno está presionado por el tema económico y comercial a abrir antes tal vez de manejar todavía una meseta o un bajonazo en lo que es la curva de la crisis. Pero esto nos lleva a replantearnos si los equipos de protección personal serán necesarios para estos comercios formales o informales y cómo el consumidor recupera esa confianza para asistir a estos procesos o a estos comercios y poder tener estas nuevas relaciones comerciales. Muchas gracias, Roberto. La siguiente pregunta va para Fernando Alvarado. Hemos tenido varias preguntas e interés acerca del app de COVID Care. Entonces, queríamos ver si nos pueden dar un poco más de información sobre costos, implementación, etcétera. Claro que sí, con muchísimo gusto y gracias por el interés. Esta aplicación, el modelo que vamos a seguir para implementación en cliente, es un modelo de servicios administrados, Managed Services, que, como se dice en inglés, que básicamente lo que permitirá es que les vamos a cobrar una cantidad fija por mes que incluirá pues toda la administración de la aplicación y de la arquitectura que hay detrás de todo esto. Lo que las empresas van a poder tener con esto es un soporte de la aplicación básica, de que funcione pues todo bien desde el punto de vista de la aplicación y desde el punto de vista del backend, de la base de datos. Y van a tener también la posibilidad de ver los tableros, los dashboards que trae la aplicación. El costo va a variar dependiendo del número de empleados que tenga la organización. Una de las cosas relevantes que tal vez no mencioné es que esto se puede hacer para empresa pequeña que tenga pues pocos colaboradores, o se puede hacer para consorcios que tengan operaciones en toda la región con diferentes puntos de oficinas, de venta, etcétera. Entonces, por favor, si tienen más dudas al respecto, al final de esta presentación les vamos a compartir el material que compartimos y en ese material va a venir una lista de contactos de todas las personas, de todos los panelistas que les estuvimos dando información hoy de las diferentes soluciones. Y por favor, si tienen alguna pregunta adicional, me pueden escribir a mí directamente o a cualquiera de los otros panelistas o a sus contactos directos que tienen dentro de la empresa. Y con mucho gusto tenemos una sesión individual para darles más información de cómo podemos implementar esto en su empresa lo antes posible. Les agradezco mucho el interés y la pregunta. Muchas gracias, Fernando. Vamos a hacer otra pregunta para Jennifer Alfaro. Sería, ¿qué estrategia recomendarían para incrementar el compromiso de los colaboradores después de 3 meses en trabajo remoto y con expectativas a seguir trabajando remotamente por tiempo indefinido? Muchas gracias.
Bien, gracias por la pregunta. Justamente un poco de lo que platicábamos hace un rato, ¿verdad? Es el cómo yo logro volver a traer la atención de esta gente, de toda la gente, al propósito, al nuevo propósito, si es que cambió, o recordarlo, recordar cuál es el propósito, qué es lo que nos tiene aquí, qué es lo que nos tiene como parte de la organización, recordar ese ADN, y definitivamente empezar a trabajar en el tema de identificar estas personas que tenemos trabajando remotamente, si tienen las herramientas, las habilidades, todo lo que necesitan para poder hacer su trabajo remoto, porque caso contrario, pues los vamos a tener desmotivados y así es difícil conseguir compromiso. Entonces, diría que va en varios sentidos, asegurarnos de que la gente tiene los canales de comunicación claros y correctos, que tienen las herramientas y los conocimientos necesarios para poder trabajar, hacer su trabajo correctamente desde su nueva realidad, que tienen claro cuáles son los objetivos que estamos esperando que ellos cumplan desde esa nueva realidad y que tienen las herramientas para cumplirlos. Y sin duda que mantengamos esa comunicación abierta, pero muy alineada siempre a propósito y al ADN. Definitivamente mantener a la gente motivada en cualquier realidad ya es difícil, pero en una realidad donde tenemos a la mayoría de la gente trabajando remotamente, o a todos, o ese híbrido del que hemos venido hablando, pues definitivamente es un reto aún más grande, ¿verdad? Hay herramientas para hacerlo, y sin duda, no solo para las personas que están remotamente, sino para toda la organización en general, porque quienes están interactuando con estas personas también pues están sufriendo un cambio, ¿no? Aunque yo sí esté desde mi puesto de trabajo, ya cambió la forma en la que yo interactúo con los demás, y eso también me significa incertidumbre, también me significa cambio. Entonces, definitivamente, abarcar desde todos esos diferentes puntos de vista. Muchas gracias, Jennifer. Para cerrar, esta sería la última pregunta, que va destinada a Laura Navarrete. Sería: consulta, en algunas legislaciones existen normativas sobre el teletrabajo y en otros países de Centroamérica no. Desde la perspectiva de recursos humanos y legal, ¿consideran que sería recomendable agregar cláusulas en los contratos de trabajo de manera estandarizada a nivel de Centroamérica, o es preferible que en los contratos de trabajo se trabaje de manera individual por legislación? Muchísimas gracias por la pregunta. Mi recomendación sería que se maneje de forma individualizada por lo siguiente. Evidentemente, el caso de Costa Rica, Panamá o El Salvador pueden servir de base para el resto de la región, porque al no tener normativa se pueden seguir las pautas establecidas por las diferentes legislaciones. Sin embargo, lo cierto es que el aplicar medidas regionales muchas veces hace que no nos podamos garantizar el cumplimiento, y por ejemplo puede haber países en los que sea mejor incluirlo en el reglamento interno de trabajo antes que directamente en el contrato, porque al ser el contrato consensuado es más difícil su modificación que tener, por ejemplo, una política que es modificable unilateralmente. Entonces mi recomendación siempre es verlo caso por caso y seguir la regulación específica que se ha establecido en cada país. Hay países que exigen que sea un contrato escrito de teletrabajo, que se haga una adenda, y hay otros que simplemente, al no tener regulación, evidentemente siempre la recomendación es que sí se hagan modificaciones a los contratos para que estén en cumplimiento. Muchísimas gracias, Laura. Por temas de tiempo no vamos a poder contestar las siguientes preguntas en vivo, pero se estarán contestando por correo electrónico. En nombre de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les agradecemos habernos acompañado el día de hoy. Les estaremos mandando el material en los siguientes días y les deseamos un excelente día.